Hola, un cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida a este spoiler. Mi nombre es Jenny Paola Monroy Alfonso. He tenido la oportunidad de trabajar y realizar mi práctica en diferentes contextos educativos. He trabajado en instituciones privadas, en instituciones públicas, en jardines, en colegios, finalmente en una fundación. Y todo esto me ha permitido tener un aprendizaje muy valioso, ya que he estado en todos los contextos y todos son muy diferentes. Yo pienso que todos deberíamos enfrentarnos y tener nosotros mismos ponernos ese reto de enfrentarnos a diferentes retos, a diferentes contextos, perdón. Y esos contextos nos permiten tener un aprendizaje mucho más valioso. Son perspectivas muy diferentes, ambientes muy diferentes. Los mismos niños, su cultura es diferente. Entonces, qué rico poder ya terminar nuestra carrera profesional y decir, tuvimos la oportunidad, la universidad me dio la oportunidad de estar en diferentes contextos educativos, diferentes instituciones y así poder pues aprender más. Realmente, si quisiera contarles en especial una experiencia que fue la que más me impactó y fue en una institución pública. La institución tenía niños solo de capacidades diversas y pues realmente fue lo que más me impactó en mi práctica. Me impactó demasiado esta práctica ya que es muy difícil trabajar con todas las capacidades diversas que pueden existir. Es muy difícil que desde lo médico no entiendan una situación, una enfermedad y afrontarlo nosotras como docentes y decir qué puedo hacer, qué puedo hacer. No tengo una mirada profesional desde lo médico, desde lo psicológico, desde lo fisioterapeuta, cómo desde mi rol como docente puedo trabajar con esa capacidad diversa. Me dio durísimo, en especial había un niño hermoso, él tenía una enfermedad huérfana, es una enfermedad poco conocida, realmente no recuerdo el nombre, pero esta enfermedad básicamente no les sube suficiente oxígeno al cerebro y ellos van perdiendo su capacidad neuronal y por ende también van perdiendo muchas cosas, pues ya hablando en el aspecto neuronal, en su madurez cognitiva. Esta enfermedad realmente afecta todo. Y cuando lo afronté me dio durísimo, pero lo afronté de la mejor manera, aprendí muchísimo, hasta lloré, pero pues no olvido ese niño porque recuerdo mucho que él tenía que estar con su mamá y, bueno, quiero decirlo, de esto también me gustaría sacar una investigación inspiradora y poder contarlo con el permiso de la mamá, obviamente. Poder tener ese espacio donde yo pueda hacer esa investigación inspiradora y expresar lo que yo viví en esa práctica. Ese niño era hermoso. Yo recuerdo que él tenía que estar con su mamá porque él absolutamente todo el tiempo grita y pues eso dificulta que uno dé la clase con los demás niños. En mi caso tuve un curso en el que los 8 niños tenían diferentes capacidades diversas. Entonces fue un reto increíble que me puso la vida y me la puso también Dios. Conocí todas las capacidades diversas,
trabajé con todas esas capacidades en un solo salón y fue muy retador. Realmente, si les digo la verdad, cuando llegué no sabía qué hacer. Me bloqueé porque me dio durísimo. Creo que también lo que uno es como persona influye mucho en ese aspecto profesional. Me impactó demasiado, no era mi primera vez en una práctica de inclusión y me dio durísimo. Yo llegué y no sabía qué hacer, eh, o sea, me quedé hasta callada, yo no sabía qué decirle a la profe, pero pues yo dije, Dios mío, no sé qué hacer, no sé cómo hacer una planeación, no sé cómo poner en práctica todo lo que he aprendido en la universidad, en mis prácticas anteriores, pues porque en este caso era diferente, porque era solo inclusión, inclusive habían enfermedades huérfanas, enfermedades raras que ni siquiera la medicina, lo científico, o sea, puede realmente dar un dictamen, un diagnóstico real, como para dar una luz y que uno se pueda guiar de eso y hacer un trabajo más fácil con el niño. Pero realmente sí fue muy duro. También tuve un niño autista, también era hermoso. Le doy gracias a la vida, a la universidad y también a Dios, pues porque me permitió trabajar con todo tipo de capacidad diversa. Y fue muy lindo, aprendí de todos, de cada uno de ellos. Ese niño autista también me dio durísimo, no le gustaba el contacto físico y pues yo soy de esos docentes que tienen mucho contacto físico. A mí me gusta abrazar a los niños. De pronto pues hoy en día se ven muchas cosas y ya no lo permiten, pero yo soy de las que con un abrazo sé que el niño, si viene mal a clase, yo sé que se va a sentir mejor bien con un abrazo y va a salir aprendiendo. Y, y yo quería como tener ese acercamiento físico con él y yo decía, Dios mío, yo quiero apapacharlo porque es hermoso. Pero, pero pues fue muy difícil y retador trabajar con él. También había momentos que le daba una crisis terrible, pataletas terribles y pues todo eso me bloqueó realmente. Yo no sabía qué hacer. A mí se me olvidó todo lo que había aprendido en la universidad. Todo. Porque me dio muy duro realmente esa práctica. Pero fue hermoso ver que al final de la práctica, más o menos como a mitad de la práctica, cuando yo llegaba, yo iba a abrazarlo y ya él se dejaba abrazar. Creo que es lo más gratificante que he podido sentir desde mi profesión y es haber logrado ese contacto físico con un niño autista. Y yo ya lo abrazaba, yo ya podía compartir con él, ya lo entendía, me nombraba mucho a su papá, me decía cuando cambiaba de look, cuando salía en el carro con su papá, el run run. Son niños que realmente no los voy a olvidar nunca. Y son niños muy capaces, muy inteligentes. Y aprendí mucho de ellos. Ellos me enseñaron a mí realmente. Yo en esa práctica no sabía nada. Y llegué a que ellos me enseñaran. Fue hermoso. También tuve niños con discapacidad intelectual, cognitiva. Había otro niño, Adrián. No recuerdo bien Adrián qué era. Pero Adrián creo que era discapacidad múltiple, que son todas. Habían otros niños que ya eran discapacidades más leves, pero pues igual había que trabajarlo. Pero pues como les cuento, fue lo más lindo de la vida, lo más lindo que me pudo dar Dios y que me permitió la universidad. Y fue trabajar con todas las capacidades diversas que pueden haber. No les niego que me dio miedo, me frustré, me dio durísimo. Lloré mucho esa práctica porque no sabía qué hacer, no sabía cómo entender.
Yo leía como pues para más o menos decir, bueno, voy a trabajar, voy a hacer esta planeación, esta actividad, pero yo llegaba y no se podía hacer, porque los 8 niños tenían una capacidad diversa diferente. Y lo que podía trabajar con uno, no lo podía trabajar con los demás. Lo que podía trabajar con los demás, no lo podía trabajar con uno. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer como para integrar todas esas capacidades diversas y hacer una sola actividad, una sola planeación, que sea un solo aprendizaje? Y realmente fue muy difícil. Gracias a Dios también tuve una profe muy linda. Quiero nombrarla porque fue una profe que me enseñó mucho, me ayudó mucho, y es la profe Ángela Salas, que es la docente de esa institución. Ella vio pues el miedo que me dio esa práctica, lo que me impactó. Ella me hablaba, me enseñaba, me explicaba. Yo realmente le decía que realmente me había dado muy duro llegar, que yo no sabía qué hacer, no sabía cómo hacer una clase con ellos. O sea, yo todo lo que aprendí en la universidad se me olvidó en esa práctica. Y fue una docente que realmente me dejó huella, una huella muy bonita. Me enseñó cómo afrontar esas prácticas inclusivas, y también me habló a futuro, si en caso, si uno no sabe llegar a yo a trabajar con inclusión, nunca se me va a olvidar esa docente, porque me enseñó cómo afrontar esos miedos, esos retos, cómo trabajar con todas esas capacidades diversas. Ella misma me decía que era normal sentir miedo y no saber qué hacer. Entonces yo pienso que fue lo más lindo de la vida, y de esto también sacaría una investigación inspiradora que llevaría como título cómo trabajar y cómo entender todas las capacidades diversas incluidas en una sola aula y en un solo espacio académico. Cómo realizar una planeación. Cómo entender cada diagnóstico. Cómo flexibilizar esas estrategias y metodologías para poder trabajar con ellos. Desde los aspectos ya integrales como el bienestar emocional y psicológico, cómo trabajar con ellos, que es supremamente más difícil, cómo hacerlo, cómo afrontarlo. Yo pienso que este spoiler les va a dejar una enseñanza muy bonita, y los que puedan tener la oportunidad de trabajar con la inclusión, es muy bonito. Es muy duro, es muy retador, es agotador, pero es muy lindo. Son niños muy agradecidos, aprendemos muchísimo de ellos. Yo pienso que de todo debemos aprender en la vida, de todo. Y también nosotros como profesionales afrontar esos miedos que tenemos. Y uno de esos miedos que yo siempre tuve fue trabajar con la inclusión, trabajar con todas las capacidades diversas que existen, trabajar con una enfermedad huérfana, una enfermedad terminal. Yo decía, es lo más duro y es lo que más me va a impactar en mi práctica como docente, y también en mi vida profesional, es lo que más me va a impactar. Pero realmente les puedo decir de corazón que así como me dolió esa práctica, fue la práctica más bonita, fue la práctica más linda, aprendí muchísimo de ella. Son niños que me ven hoy en día por ahí en las estaciones de Transmilenio y se acuerdan de mí, y eso me hace feliz porque siento que sí dejé una huella buena en ellos. Sé que aprendieron poquito, mucho, pero estuvo ahí el aprendizaje, lo que quise enseñarles, esos momentos de trabajar también su parte emocional, su parte psicológica.
Qué bonito poder haber hecho esta práctica de verdad. Estudió en la Corporación Universitaria Minuto de Dios el programa de licenciatura en educación infantil. También estoy muy agradecida con la universidad, ya que tuve la oportunidad, gracias a Dios también, de escogerla. Escogí esta universidad por su enfoque social, por su labor social, porque ayuda a los demás. En ese sentido de colaborar, de ayudar a los demás, desde nuestro rol como profesionales, también tener ese aspecto social de dejar algo en la comunidad, en la sociedad. Tuve la oportunidad de escoger esta universidad, me gusta su enfoque. Como lo mencioné, la universidad me permitió realizar mi práctica, también enfocada a lo social. También es una práctica muy bonita, es algo que nos hace personas, como no solo profesionales, sino también nos enseña a ser personas, esa labor social, el ser solidarios, el ayudar a los demás. Desde nuestro rol como estudiantes o como profesionales, cómo ayudar a la sociedad, cómo ayudar al otro. Me parece muy bonito y enriquecedor estos espacios. También tuve la experiencia de en mi práctica de responsabilidad social, aprendí y también pienso que dejé huella en esa labor social. Trabajé con habitantes de calle y también tuve la oportunidad de realizar huertas solidarias. De todo esto tuve un aprendizaje significativo como persona y como profesional. Realmente fueron también prácticas muy bonitas. El trabajar con habitantes de calle, pienso que es una labor muy bonita. También genera un impacto, obviamente, en nosotros como personas y profesionales, pero es una labor muy bonita y muy retante. Y pienso que en esa vida profesional, en esa vida que ejercemos como estudiantes, también deberíamos retarnos a realizar esas labores sociales. No solo desde nuestro campo, sino porque no trabajar con algo diferente, porque no hacer algo en la sociedad, porque también de esto no sacar una investigación en la que podamos plasmar que desde nuestra profesión y nuestro campo también podemos generar ese cambio en la sociedad, hacer algo por el otro, ayudar a los demás. Qué bonito que la universidad nos brinde ese espacio y esos espacios donde ayudamos al otro, donde entendamos al otro. También tuve la oportunidad de asistir a un simposio de transformación social. Ese lo hice cuando entré a la universidad. También fue un espacio muy bonito. Aprendimos de todo. Personas que han estado en la cárcel, personas que han estudiado desde la cárcel, como lo mencionaba anteriormente, los habitantes de calle, centros de rehabilitación, niños, hijos de trabajadoras sexuales. Realmente fue un simposio muy bonito. Tuve un aprendizaje muy importante, ya que conocí, ya enfocándolo a lo social, a la labor social, también tuve ese aprendizaje y esa empatía de entender al otro. Cómo desde una cárcel podemos generar un aprendizaje. Cómo desde la labor sexual, el trabajo sexual, también podemos generar esos talleres para concientizar a esas madres, cabezas de hogar,
trabajadoras sexuales. Desde ese enfoque podemos trabajar todo lo social, la labor social. Cómo trabajar con centros de rehabilitación, con adultos mayores, abuelitos, habitantes de calle, qué realizar, cómo podemos impactar en la sociedad. También tuve la oportunidad de realizar un curso de introducción a la inteligencia emocional. Todo eso que nos brinda la universidad es muy importante, no solo en lo profesional, sino, como lo dije, en esa labor social que debemos tener también como profesionales, como desde nuestro rol, como desde nuestra gestión, como desde gestores podemos ayudar a los demás, podemos ayudar al otro, que realmente es el enfoque que nos brinda la universidad. Y son espacios que brindan un aprendizaje realmente importante. Si este spoiler también lo escuchan, pues estudiantes que hasta ahora están empezando su vida universitaria, excelente, excelente. Si pueden asistir a todos los simposios que les brinde la universidad, háganlo, son espacios muy bonitos. También nos brindan ese certificado donde pues menciona nuestra asistencia, no solo como asistentes, sino ese aprendizaje que se obtiene de esos simposios, de esa labor social, de esa corresponsabilidad social, de esas prácticas sociales. Entonces pienso que la universidad nos brinda una carrera no solo profesional, sino una labor social. Nos enseña también a ser personas. Tiene un enfoque integral. Entonces siento que salimos los profesionales más integrales porque aprendimos a ser personas, aprendimos a ayudar a los demás, aprendimos a dejar huella en la sociedad, ayudar al otro, entender el otro, no solo como profesionales, sino también desde esa mirada de los contextos, de esa vulnerabilidad. Entonces, qué bonito que la universidad permita también estos espacios de aprendizaje y de labor social. Qué bonito poder nosotros como profesionales también tener esos cursitos pequeñitos o esas asistencias que son muy valiosas a esos simposios, a esas charlas, a esas labores sociales que realmente impactan y generan ese cambio en nuestra hoja de vida, en nuestro rol como docentes, en nuestra profesión. Y que eso mismo lo podamos transmitir a donde vayamos. Qué bonito también poder llevar esa labor social, esas charlas, esa solidaridad, esa ayuda a los demás, ese entender a los demás, que lo podamos llevar ya a nuestra vida laboral, cuando trabajemos, cuando estudiemos. Qué rico poder compartir todos esos conocimientos y experiencias también en nuestra vida ya laboral. También fue muy gratificante pues el hecho de generar esos espacios donde mi última práctica fue en una fundación y también fue muy dura porque son niños, hay niños de Venezuela, hay niños huérfanos, hay niños con enfermedades terminales y pienso que todos esos aprendizajes son muy valiosos. Son muy valiosos y yo creo que son retos que nosotros mismos como profesionales debemos hacernos. Yo pienso que aprender de todo es fundamental, aprender de todo, de todos los contextos, afrontar también nuestros miedos y decir, bueno, ¿por qué no también hacer una labor bonita, una labor social, donde integremos no solo lo profesional,
sino también esos aspectos que hay que tener en cuenta, esos contextos, lo que vive la gente, lo que viven los demás, qué situaciones duras vive nuestra sociedad y cómo podemos ayudarlos, cómo ser ese profesional que desde su universidad puede dejar un impacto en la sociedad. Entonces, qué bonito que eh, podamos también dar ese enfoque a nuestra educación, que lleve esa parte integral de ayudar al otro, de entender al otro, de esa labor social que debemos hacer y también que debemos enseñarle a los niños, a los jóvenes, nosotros también como adultos, esa labor social que debemos tener y que nunca se puede olvidar. La última práctica que realicé, como lo dije anteriormente, en la fundación, también fue un reto muy grande. Siento que siempre quise también hacer, bueno, de eso sí no tuve la oportunidad, pero siempre quise hacer una práctica hospitalaria. Pero lo asocio fue muy parecido con la fundación y realmente también me impactó demasiado, me dio duro, lloré y no sabía qué decirles, no sabía cómo afrontar también esas realidades. Niños huérfanos, con enfermedades terminales, situaciones muy difíciles, la verdad, que cuando yo llegué y me lo contaron, yo dije, wow. Y lo peor fue que me lo contaron con un carácter, como lo decía, como con esa fuerza de afrontar la vida, con una sonrisa de afrontar una enfermedad terminal. Ellos mismos saben lo que tienen, toman sus medicamentos, viven la vida, son felices. Y yo decía, wow, yo, si yo supiera eso, yo no podría afrontarlo de la misma manera. Y pues por eso digo que también aprendí muchísimo de ellos. A mí me daría durísimo enfrentar una enfermedad terminal todos los días con una sonrisa, con juego, con aprendizaje, pero nunca con una lágrima, con tristeza. Yo decía, wow, aprendí demasiado de, de esos chicos. Habían dos en especial que me impactaron demasiado, me puse a llorar y mm, era Mariana y ay, se me olvidó el nombre del chico. Bueno, Mariana y otro compañerito. Y ellos tenían una enfermedad terminal. Y yo dije, Dios mío, cuando me lo contaron, a mí se me partió el corazón. Yo dije, no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo trabajar con ellos, de pronto cómo ayudarles a afrontar eso. Creo que me puse más triste yo que lo que ellos se pusieron cuando me lo estaban contando. Y fue muy hermoso, me mostraron fotografías de sus familias porque ellos ya no tienen la mamita. La mamita murió pues de la misma enfermedad terminal. No tienen a nadie en el mundo. Su hogar es la fundación. Entonces yo decía, wow, son personitas mucho más agradecidas de lo que somos nosotros, que lo tenemos todo. Un platico de comida. Me dio muy durísimo también esa parte cuando llegó el padre y venía en el carro con muchos juguetes que nosotros podemos donar y que son juguetes casi que a veces dejamos nuevos y que hay otros niños que sí los pueden necesitar y que los hace felices. Ese día cuando llegó cuando llegó el padre en el carro con los juguetes y con ropa, esos niños eran los niños más felices del mundo. A ellos no les importaba si era nuevo, si era usado, si tenía un rotico. O sea, la verdad, me dio también durísimo ese momento, la felicidad de verlos recibiendo sus regalitos,
su ropa, podían escoger ropa, juguetes. De verdad que esa labor social que yo vi en ese momento fue muy linda. Y también de allí sacaría otra investigación inspiradora, que sería cómo desde nuestra labor como profesional de nuestro campo, como profesional, podemos ayudar al otro, podemos tener esa labor social, esa ayuda social, ese impacto social desde nosotros como profesionales, ya al salir de la universidad. Y fue un momento de verdad tuve un aprendizaje gigante y realmente la labor social es muy importante. El tema que escogí son las investigaciones inspiradoras, las cuales son estudios o proyectos de investigación que no solo buscan obtener datos o resultados en específico. Estas investigaciones tienen como objetivo motivar, inspirar y transformar a las personas y a la sociedad. En este tipo de investigaciones suelen generar un impacto promoviendo el bienestar y la innovación social para el cambio en la sociedad. Ese enfoque y ese impacto social y emocional que tienen las investigaciones inspiradoras nos brindan esos espacios donde generemos esas emociones positivas, esas reflexiones, esos cambios desde nuestra perspectiva como practicantes en formación, ya cuando nos graduemos como profesionales. Son momentos en los que reflexionamos y decimos qué nos hace falta. ¿Realmente estamos preparadas para esos retos educativos? Nos hacemos muchas preguntas en torno a ese contexto en el cual vamos a trabajar a diario. Todos los días nos encontraremos con problemas, con dificultades, con retos. Los mismos niños nos retan, el mismo sistema educativo nos reta. Entonces ahí es donde decimos que aprendí como profesional, que me quedó de mi práctica como estudiante, qué provecho puedo sacar de todo lo aprendido durante mi carrera. Porque realmente vemos que cuando ya vamos a trabajar, cuando ya nos enfrentamos realmente a la vida, a trabajar, es cuando decimos, me faltan muchas cosas por mejorar, debo mejorar. Estas investigaciones yo pienso que nos permiten, más allá de un conocimiento académico, nos permiten tener como esa mejor calidad de vida y generar también ese impacto en los demás. Vemos también que como es un entorno de relaciones, obviamente es difícil relacionarnos con los demás, pero debemos buscar esos puntos en común, esas habilidades en común, esos talentos que al unirlos, podemos sacar un buen provecho, así hayan diferencias. Pero yo pienso que también podemos generar ese impacto emocional, reflexivo también en las otras personas, en nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros jefes, con el mismo sistema educativo. Entonces yo pienso que es muy enriquecedor poder tener esa motivación al investigar algo que me gusta, algo que me apasiona, algo que me duele, algo que yo digo, quiero hablarlo, quiero expresarlo, quiero que todo el mundo comprenda por lo que estamos pasando. Son realmente valores y pasiones que tienen un propósito más allá de cumplir con unos objetivos académicos. Yo pienso que
nosotros como investigadores debemos centrarnos en cosas por mejorar, en esos aspectos por mejorar y generar ese impacto desde el lector, que el lector se adentre tanto en la lectura, en los podcasts, en los spoilers, que diga, Dios mío, realmente hay que reflexionar, realmente hay que hacer un cambio, realmente hay que hacer investigaciones para que la gente se informe, conozca. Si todos a futuro investigáramos, reflexionáramos, todo sería mucho más fácil. Buscaríamos soluciones en común, trabajaríamos colaborativamente. Entonces yo pienso que también entender que el niño nos pone esos retos, que el niño nos hace reflexionar a diario de nuestro proceso como profesionales. Es ahí donde decimos qué habilidades tengo, qué cosas tengo por mejorar. Yo pienso que la investigación nos permite hablar, dar a conocer al mundo lo que sentimos, lo que vivimos, retos, experiencias. Inclusive son investigaciones que le pueden servir a muchas personas que hasta ahora comienzan su vida académica, su vida profesional. Y es más fácil tener esas reflexiones cuando uno entra a estudiar que tener esas reflexiones ya cuando uno se va a graduar. Siento que uno se prepara más, está más informado, dice, bueno, en estos entornos puede llegar a pasar esto, de pronto yo quiero hacer ese cambio. Yo leí una investigación muy bonita que me hizo centrarme en lo que realmente es importante en la práctica como docentes. Entonces, son espacios realmente muy enriquecedores y no solo lo veo como una investigación, sino son terapias, porque muchas personas lo que no podemos hablar, lo escribimos. La escritura es un lenguaje muy importante, porque no todos tenemos esas habilidades para contar lo que nos pasa, para decir lo que sentimos. Entonces la mejor herramienta es escribir, escribir y escribir. Y qué bonito que tenga un impacto social, que todo el mundo pueda reflejarse o pueda ayudarse de esas investigaciones que realizamos. Estas investigaciones generan un impacto positivo y transformador. Y bueno, este libro nos presenta unas palabras de curiosidades y agradecimientos y una iniciación científica hacia las investigaciones por Eduardo Norman Acevedo. Bueno, aquí nos presentan investigaciones inspiradoras en honor a los sentimientos gratificantes que despertaron los investigadores y sus respectivos procesos. Escoger estas investigaciones nos permite trascender el ámbito académico tradicional y también resolver problemas reales en el ámbito educativo. Bueno, continuamos con un autor inspirador, el cual también es un representante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Johnny Cabir Bolaños Ramírez y John Jairo Monge Carvajal. En esta investigación nos proponen los cultivos mixtos versus monocultivos y la relación equivalente de la tierra. Aquí ellos nos proponen cómo los cultivos mixtos nos permiten mejorar los agroecosistemas y fortalecer las dinámicas socioambientales y económicas de los productores.
El objetivo de esta investigación es medir el rendimiento mediante la comparación de cultivos mixtos versus los monocultivos, utilizando el método LER. Nuestros siguientes autores inspiradores son Nair Saray Salamanca Ladino, Elkin Andrés Guzmán Roa y Ramón Gabriel Aguilar Vega. Ellos nos proponen en esta investigación la cartografía social para la educación ambiental en las comunidades vulnerables con capacidades diferentes de Ciudad Bolívar, Parte Alta. Ellos vienen de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. En esta investigación ellos quieren mostrar cómo la creación de la cartografía social con los estudiantes y la Fundación Colombia Empodera durante el periodo 2019 y 2020, especialmente enfocado a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como estrategias de educación ambiental, preservación, conservación de los ecosistemas terrestres y acciones por el clima. A continuación tenemos otros autores inspiradores como Carlos Eduardo Daza Orozco, Eduardo Norman Acevedo, Raúl Antonio Cera y Ricardo Acosta. Nos vienen a proponer las lecciones aprendidas sobre comunicación y divulgación científica. Ellos vienen de el Politécnico Internacional, el Politécnico Gran Colombiano y la Fundación Universitaria San Mateo. En esta investigación nos proponen el reto de la propuesta por la iniciación científica de ser y hacer por parte del equipo organizador de Spoilers, Festival de Stand-up Científicos e Investigativos, y individuales y colectivos. ¿Qué relación tiene con la investigación en la primera infancia? Nosotros como docentes siempre tenemos un trabajo continuo en el que vivimos reflexionando sobre los problemas que surgen y dificultades. Mediante esto debemos siempre, todo el tiempo, estar investigando, estar reflexionando si realmente queremos hacer un cambio, resolver problemas, dificultades, analizar. Debemos investigar. Siempre, siempre, toda la vida será un trabajo continuo para investigar, para transformar, para impactar la educación y transformarla, que es el aspecto más importante. Mediante este propósito se realiza y se obtiene un propósito más significativo con la educación y con cada uno de nuestros estudiantes y con la sociedad en general. Imagina que decides investigar cómo la terapia a través del arte puede ayudar a los niños a expresar sus emociones. Este impacto es el que genera este tipo de investigaciones inspiradoras y que nos motivan. Bueno, también esa relación que tienen estas investigaciones inspiradoras con la investigación desde mi carrera profesional como licenciada en educación infantil. Siento que es una relación muy bonita y muy significativa, ya que desde mi campo como educadora infantil, yo digo que ambas investigaciones compartimos ese enfoque de desarrollo integral, de bienestar, de impacto social, como lo mencionaba anteriormente. Yo pienso que tiene una conexión muy bonita, ya que
la investigación desde ese enfoque de mi carrera como, como licenciada, como educadora infantil, genera también ese impacto, ese bienestar y ese desarrollo integral que deben recibir los niños, que es lo que nos reta día a día. Yo pienso que tener en cuenta que los niños merecen el todo de nosotras, no solo enfocarnos en esa parte educativa, en esa parte académica, que es muy importante, sino también entrarnos en esa parte de lo integral, cómo se siente el niño, qué piensa el niño, qué le pasa al niño, cuál es el contexto del niño. Son preguntas que debemos responder generando esas estrategias para dar con esas respuestas y decir si realmente nuestro trabajo es integral. Realmente yo me estoy adentrando en cómo se siente el niño, qué habilidades tiene, qué hay que reforzar, cuál es la vida de ese niño, cuál es su contexto, porque de ahí partimos del todo. El niño lo debemos conocer desde su contexto, su familia, su núcleo familiar, su núcleo social, cómo ha sido su vida, cómo fue su vida al nacer, sus primeros años de vida. Yo pienso que todo eso es la base fundamental para de ahí en adelante poder trabajar y decir, con el niño hay que reforzar, con el niño hay que mirar qué habilidades y estrategias implementar. Yo pienso que ese momento nos permite tener esa base para hacer nuestro trabajo realmente como debe ser y de una manera integral, en la que se involucre lo emocional, lo afectivo, lo social, lo familiar, lo académico, lo cognitivo, su madurez emocional, su madurez cognitiva. Yo pienso que todo eso lo debemos tener en cuenta. Y ambas investigaciones van de la mano, ya que son reflexiones que nos apasionan, que nos impactan, que nos hacen investigar, nos hacen escribir, nos hacen comunicar lo que sentimos, lo que se vive, lo que los niños viven. Estas dos investigaciones para mí es una sola, ya que nos permiten comunicar y expresar lo que no podemos hablar. Como lo mencionaba anteriormente, muchas veces lo que uno no habla debería escribirlo, escribir demasiado. Si tenemos la oportunidad de hacer un libro con nuestras experiencias, con todo lo que hemos vivido, que ese libro sea una inspiración para que todo el mundo se motive a escribir, a contar su vida, a contar lo que ha vivido, sus experiencias, lo duro que le ha dado la vida o los retos a los que se ha enfrentado. Entonces yo pienso que es una relación muy bonita de ambas investigaciones. Precisamente las investigaciones inspiradoras tienen ese enfoque de impacto, ese enfoque motivacional que nos brinda como ese espacio de expresar esas cosas que nos duelen, esas cosas que no podemos hablar y que queremos expresarlas, que también lo podríamos hacer con un dibujo, que también es otro tipo de lenguaje, al igual que la escritura. Yo pienso que, y más con el trabajo con los niños, el dibujo es el lenguaje de los niños. Nosotros ya como adultos también deberíamos dibujar y expresar
qué sentimos, que no sea solo una investigación de escribir un artículo y decir los retos que he tenido como profesional, sino tener la capacidad y la habilidad de con un dibujo poderle decir al mundo y poder impactar de una manera positiva. Que con un dibujo entiendan desde mi perspectiva cómo me siento, lo que quiero expresar. Entonces yo pienso que ambas investigaciones tienen una relación muy bonita y el mismo enfoque, ya que la investigación desde nuestra carrera profesional precisamente es lo que nos apasiona. Cuando algo nos apasiona, nos va a motivar, nos va a inspirar. Vamos a decir, yo quiero escribir, yo quiero dibujar, quiero leer, quiero expresarle al mundo, quiero contarle al mundo, quiero generar ese impacto y ese cambio en la educación. Bueno, yo también pienso que debemos abordar fases que debemos tener en cuenta en estas investigaciones, como lo es ya desde nuestra carrera, ese enfoque en el bienestar emocional y psicológico de los niños. Hoy en día vemos, lamentablemente, que le ponemos poco interés a esa salud emocional y psicológica también en nosotros como adultos, porque todos esos problemas que nosotros reflejamos ahorita como adultos, todo eso viene por no haber trabajado esa parte integral, ese bienestar emocional y psicológico desde nuestra infancia. Por eso es tan importante desde nuestro rol como educadoras infantiles no centrarnos solo en el desarrollo cognitivo de los niños, sino también en ese bienestar emocional y social. Las investigaciones inspiradoras yo pienso que nos permiten tener la posibilidad de explorar esas estrategias para mejorar ese trabajo emocional, ese trabajo psicológico que debemos hacer para realmente tener una educación integral. Yo pienso que principalmente, desde mi perspectiva, las dificultades que se presentan a nivel social en los niños son dificultades emocionales, situaciones que han enfrentado que han sido traumáticas y ese bienestar psicológico. De ahí partimos con todos los problemas. Otra fase que yo quisiera nombrar es esa creación de entornos educativos inclusivos. Partimos desde el respeto y la empatía que tenemos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces yo pienso que desde los primeros años de vida debemos enseñar a los niños a tener esa capacidad, esa habilidad de entender que somos diferentes, que somos diversos, que podemos compartir todos esos talentos, así sean diferentes, todas esas habilidades, y crear precisamente esos ambientes que se adapten a una inclusión, donde también trabajemos esas necesidades especiales o esas situaciones de vulnerabilidad que viven los niños. Otro aspecto me gustaría hablarlo, que es el fomentar un aprendizaje que sea basado en esas experiencias. ¿Por qué no brindar ese espacio donde tengamos metodologías, donde el niño sea el actor principal de su aprendizaje? ¿Por qué no brindar ese espacio donde el niño pueda tener esa experiencia de decir, vamos a aprender a través de
de esa experiencia o de cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué no partir el aprendizaje desde el niño como actor principal? También ver esas experiencias no solo en un aula de clase, sino en un ambiente de exploración del medio, donde el juego sea también uno de sus actores principales que influye en ese proceso académico, en ese desarrollo integral, donde podamos hacer proyectos que tengan también ese impacto, donde los niños puedan expresar todo lo que sienten. Entonces yo pienso que es también como potenciar un poco esa capacidad, esa curiosidad que tienen los niños y ese deseo de aprender. Ya por último, también me gustaría nombrar algo que pienso que hace mucha falta y que hay que seguirle trabajando, y es esa creación o ese desarrollo de programas que apoyen a los niños que están vulnerables o que viven situaciones difíciles. Como lo mencionaba, nosotras como docentes también debemos tener como esa capacidad de entender que el niño vive situaciones duras, que de pronto no podemos comprender, pero que hay que trabajarlas, porque son situaciones que ya en su vida adulta van a ser un obstáculo, porque no se trabajó, porque no se habló, porque al niño no se le dio ese espacio de expresarse, de decir, bueno, de esta situación, de este problema, vamos a sacar un aprendizaje. Y va a ser diferente la vida adulta de ese niño. Entonces, yo pienso que, y desde mi práctica, he vivido situaciones difíciles, he trabajado con niños con situaciones que me han impactado muchísimo, que a mis 25 años los admiro porque me siento más frágil y más vulnerable yo que lo que son esos niños. La capacidad que tienen para hablar, ese carácter, cómo afrontan la vida. Y de ahí saqué una pregunta muy bonita de mi práctica, ya finalizando mi carrera profesional, y es: ¿debemos vivir la vida como niños o debemos enseñarle a los niños a vivir la vida como adultos? Yo pienso que esa pregunta, y no la saqué de internet ni de ningún artículo, esa pregunta salió de toda mi reflexión en mi práctica y en mi profesión. Yo pienso que esa pregunta no la deberíamos hacer a diario, porque son los niños los que nos enseñan cómo afrontar la vida, cómo vivir la vida. Los mismos niños nos enseñan cómo afrontar y cómo responder a esos retos que vamos a tener en nuestro primer trabajo. Son los mismos niños los que nos ayudan. Entonces, qué rico poder dejarles esa pregunta en este spoiler y que la tengan en su mente siempre. ¿Será que les enseñamos a los niños cómo vivir la vida como adultos? ¿O será que los niños nos enseñan cómo afrontar la vida como niños? Yo pienso que también no hay que olvidar que todos llevamos ese niño dentro toda la vida. Y es importante generar ese impacto en la educación, que sea una educación integral, una educación inclusiva, que esas investigaciones inspiradoras y las investigaciones desde nuestro campo nos permitan expresar todo ese tipo de situaciones, todas esas preguntas, que tengamos la oportunidad hasta de poder realizar un libro. Qué bonito sería tener esa oportunidad de que en ese libro también se plasme lo que siente el niño y su forma de pensar.
En conclusión, estas investigaciones inspiradoras son muy importantes ya que nos permiten ser esos agentes de cambio tanto en nuestra sociedad como en nuestra vida profesional. También nos permite desarrollar una práctica más humana, tener más empatía, poder transformar este tipo de situaciones, problemas, dificultades, mientras nos brinda esa satisfacción de saber que nuestro trabajo tiene un impacto real y significativo en cada uno de ellos. Bueno, desde el ámbito de la educación infantil, yo pienso que tanto las investigaciones inspiradoras y su relación como tal en nuestro campo y en la investigación en la educación infantil comparten ese mismo propósito transformador que va más allá de generar un cambio solo académico, sino de permitir que ese impacto pueda llegar hasta esa educación integral que deben recibir todos los niños y jóvenes. Olvidé mencionar que no solo impacta la vida de los niños o de nuestros colegas, de las instituciones educativas, del mismo sistema, sino también impactan las familias y esos contextos de los niños. También, como lo mencionaba en un momento, ese bienestar integral que debe recibir el niño es la base fundamental para su vida adulta. Yo pienso que desde que se haga cualquier tipo de investigación con esa motivación, con esa pasión, con esa inspiración, no solo se mejora el aprendizaje académico, sino también esa parte emocional, afectiva, social, el bienestar psicológico, que inclusive debe ser mucho más importante que los aspectos académicos, porque generalmente los problemas que vemos hoy en día, las dificultades y las barreras, vienen realmente del bienestar psicológico y del bienestar emocional. Esos dos aspectos influyen significativamente el proceso académico de los niños, jóvenes y adultos. Nosotros también, como adultos, aún así muchas veces no lo entendemos, pero también vivimos esas situaciones que muchas veces nos gana si tenemos algún diagnóstico o si estamos viviendo situaciones duras, influyen notablemente en esa parte académica. Entonces, deberíamos tener en cuenta que es una parte supremamente importante para entrar y decir, quiero enseñar, vamos a aprender. Hoy el día de hoy, vamos a aprender muchas cosas, pero no olvidarnos de esa parte emocional. Muchas veces lo mencionaba en mis prácticas y también en charlas con profes. No es solo decir, vamos a enseñarle al niño en qué momentos debe llorar, por qué debe llorar, cómo debe comportarse. No, eso no es trabajar el aspecto emocional, la parte socioafectiva. Eso no es trabajar realmente esa parte tan importante en los niños, en los jóvenes y en nosotros como adultos. Que lo seguimos, que debemos continuar con ese trabajo de decir cómo está mi bienestar emocional, cómo está mi bienestar psicológico.
¿Influye en mi parte académica o no influye? Yo pienso que antes de decirles a nuestros estudiantes o que un profesor nos diga su nota es tal, su nota es 0, su nota es 5, usted es bueno, usted es malo, yo pienso que uno debe entender y debe tener esa capacidad de tener esa empatía, de ponerme en el lugar de los demás y decir, de pronto algo le está pasando, de pronto ese estudiante que no va a clase, de pronto ese estudiante que no presenta sus trabajos, que siempre tiene dificultades, que siempre se presentan problemas con él, de pronto él está viviendo una situación dura. No se lo hemos preguntado muchas veces. Precisamente esa es la habilidad que nosotras como educadoras desarrollamos. Muchas veces el niño no puede expresarlo, no puede contarlo. Y ahí es donde nosotras, por medio de un dibujo, por medio del arte, por medio de la literatura, por medio de la escritura, por medio de la investigación, podemos saber qué es lo que le pasa a ese niño, qué es lo que le pasa a ese joven, qué es lo que le pasa a ese adulto. Entonces yo pienso que la educación parte y en la investigación también se debe partir de esos aspectos fundamentales que realmente no los trabajamos. Desde mi práctica, desde mi carrera profesional, desde mi campo, desde lo que soy yo como persona, yo sí lo he trabajado siempre, ya que pues yo también en mi vida adulta, de pronto en mi infancia no trabajaron esos aspectos tan importantes y esos problemas se vinieron reflejando ahorita en mi vida adulta, en mi vida profesional. De ahí es que yo reflexioné y dije, sí se debe trabajar ese bienestar, esa parte integral, esa parte psicológica, esa parte afectiva, social. Claro que se debe trabajar, claro que es importante. Como lo decía, no es solo decir, hoy vamos a ver las emociones y ya. No. Es cómo realmente generar ese impacto en los niños y que ellos vayan desarrollando esas habilidades y comprendan cómo debemos manejar nuestras emociones. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento triste? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo enfrentar mis miedos? ¿Debo alejarme de mis miedos o debo enfrentarlos? Porque realmente si llegamos a nuestra vida adulta con todos esos vacíos, realmente se van a presentar problemas como yo los presenté y los presento. Y de allí vienen esas investigaciones inspiradoras. Desde esa reflexión que yo tuve, de pronto que en mi parte, en mi infancia, en mi colegio, las profesoras no trabajaron como esa parte emocional, psicológica. Y no estoy diciendo que sean malas docentes, sino que de pronto no se le dio la importancia que se le debe dar a esos aspectos. Pero pues sí me surgió esa reflexión donde yo dije, ¿será que hay niños que viven lo que yo vivo? Y para ellos es más duro. ¿O será que es más duro para mí como adulta enfrentar lo que a los niños? Todas esas preguntas me las he hecho y siempre me he dado cuenta que los niños afrontan de una mejor manera la vida, con más carácter, con una sonrisa. De pronto no tienen la misma madurez de nosotros como adultos, pero realmente si hay alguien de quien yo haya aprendido muchas cosas, es de los mismos niños, de los mismos jóvenes.
Entonces yo digo, wow, y al final nos terminan enseñando nuestros estudiantes, nuestros niños, son los que nos terminan enseñando. Entonces, qué bonito que todo esto que yo les estoy transmitiendo, mis sentimientos, cómo me ha impactado mi práctica, mi profesión, poderles expresar que me han surgido todas esas reflexiones a lo largo de mi carrera. No he querido investigar porque, no sé, de pronto soy como esos niños que les cuesta expresar lo que sienten o decir lo que piensan. Les falta como esa motivación para decir quiero hacer un libro. A mí, en este momento de mi vida, que ya confiando en Dios ya casi me voy a graduar, sí me gustaría hacer un libro. Y no solo un libro en el que hable de mi profesión, sino de todo lo que yo he vivido, de todo lo que vivió esa niña pequeñita, de todo lo que tuvo que enfrentar en su vida adulta, de la profesión que escogió para su vida, de los retos que tuvo, de lo difícil que es desde mi rol como docente y tener que vivir estas cosas emocionales y psicológicas y tener que llegar al salón y decir, tengo que ser esa persona que les enseña a los niños cómo deben enfrentar la vida, cómo deben manejar esas situaciones donde no saben cómo se sienten, qué sentir, cómo actuar. Entonces yo pienso que esas investigaciones, ya ahorita me vine a dar cuenta que son muy bonitas porque estas investigaciones, como la misma palabra lo dice, nos permiten, nos inspiran a expresar lo que sentimos. De pronto de esa investigación salga un cambio, un impacto, pueda surgir un nuevo proyecto, se pueda decir gracias a esa investigación se genera un cambio o creamos una ley donde se tenga en cuenta la importancia de aspectos fundamentales como es el bienestar emocional y psicológico, que es mucho, influye demasiado en la parte académica de todos, no solo de los niños. Yo como adulta lo digo, influye demasiado. Y si a mí me cuesta, no nos imaginemos lo que le cuesta a un niño y más si no puede expresarlo, porque pues aquí yo lo estoy hablando, lo estoy comentando, pero el niño que no puede hablar, el niño que no puede expresar, el niño que no quiere decir lo que siente, lo que piensa, grave. Y no le ponemos la importancia y el interés a eso. Muchas veces no desde nuestro rol como docentes, sino el mismo sistema no nos permite tener esos espacios donde digamos, hombre, hoy vamos a aprender algo que nos va a servir para toda la vida. A ese niño no se le va a olvidar lo que vamos a aprender hoy. Y ya cuando sea adulto, tomará buenas decisiones, cometerá errores, pero aprenderá de sus errores y va a decir, la profe, la teacher, la miss, me enseñó cosas muy valiosas, más que el ABC como lo he mencionado en muchos de mis artículos o mis escritos. No es solo enseñar el ABC, es enseñar al niño a ser persona, a entender a los demás, a entender que todos somos diversos, diferentes, pero que eso no tiene lugar para la exclusión, sino todo lo contrario, de todas esas diferencias podemos sacar un buen provecho. Entonces yo pienso que realmente las conclusiones son muchas. Desde lo que he vivido durante toda mi carrera puedo decir que ha sido duro, medio durísimo,
digamos, ya la práctica es algo muy diferente a la teoría. Ya, así como dicen, ya uno se da el golpe contra el mundo, ya uno dice, bueno, esto es lo que tengo que afrontar, esto es lo bueno, esto es lo malo, y todo lo debemos saber manejar de la mejor manera. Entonces yo pienso que también el sistema debe brindar esos espacios o esos proyectos donde, es más, debe haber una ley donde se tenga en cuenta que son aspectos supremamente importantes, son herramientas que debemos trabajar todo el tiempo, todo el tiempo. Y más como los niños aprenden de rápido, porque ya uno adulto es mucho más difícil comprender muchas cosas de lo que puede entender un niño a esas edades tan pequeñitos. Entonces, qué rico poder ser de esos docentes que dejan huella en sus estudiantes. Qué rico poder ser de esos docentes que ya en la vida adulta de esos niños digan, yo me acuerdo de una sola profesora y esa profesora era Jenny Paola Monroy Alfonso. Esa profesora era espectacular, esa profesora me enseñó cómo afrontar la vida, cómo saber gestionar mis emociones, qué miedos enfrentar, qué pensamientos debo alejar, cómo debo aprender a manejar todo ese tipo de situaciones y tomar la mejor decisión posible, cómo aprender de los errores. Entonces yo pienso que realmente desde mi perspectiva va más allá de lo académico, porque todos generamos ese aprendizaje académico. Obviamente todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, también los niños, los jóvenes, nosotros, pero realmente lo aprendemos. Pero qué vacíos hay en lo emocional, qué vacíos hay en lo psicológico. Y eso es lo que realmente a mí me inspiró al hacer esas investigaciones, al hacerme esas preguntas, al preguntarme yo misma, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Cómo debo ser con los niños? ¿Cómo debo ser como profesional? ¿Cómo debo ser como persona? Todo eso involucrarlo en una sola persona, en una sola profe, todos esos aspectos. Entonces realmente es un reto gigante, pero es un reto hermoso. El trabajo con niños es lo más lindo que puede haber. Yo sí estoy muy agradecida con la vida que me permitió sacar adelante mi carrera, aún con mis problemas, mis dificultades emocionales y psicológicas. Puedo decir que nunca le hice daño a un niño. Siempre tuve en mi mente que al entrar al salón, al entrar al colegio, esa persona con problemas psicológicos y emocionales tenía que quedar afuera, porque esa misma persona debía entrar a enseñarle a los niños cómo gestionar sus emociones. Esa misma persona debía enseñarles cómo afrontar esos miedos, cómo afrontar la vida, qué pensamientos negativos influyen en nuestra parte emocional, afectiva, en lo académico. Tener esa capacidad de decirle al niño, lo primero, antes que todo, es tu salud emocional y psicológica. De mi parte, si quiero dejarles eso, y es la importancia de trabajar esos aspectos tan importantes y que no les damos esa importancia. Claro que sí, claro que hay que tener en cuenta que debemos seguir unas directrices por parte de la institución, el mismo sistema nos lo exige, pero qué bonito que por medio de estas investigaciones inspiradoras dejemos eso que queremos expresar. ¿Qué tal de esta investigación inspiradora surja un cambio, surja una ley,
surja un proyecto en el que realmente se pueda decir que hay una educación integral, que se tienen en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente, no solo lo académico. Qué rico sería que a partir de estas investigaciones inspiradoras salga algo importante, algo valioso, algo significativo, un cambio para la educación. Qué rico es poder uno expresarse, porque normalmente y muchas personas lo perciben de esa manera, que una investigación que mamera, que pereza hacer una investigación, pero qué rico poderle decir, es que por medio de esa investigación inspiradora, tú puedes expresar lo que sientes, qué te duele, qué te motiva, de qué quieres hablar, qué reflexiones y qué impacto quieres dejar en la sociedad. Esa investigación, las investigaciones nos permiten eso. De pronto expresar lo que no podemos hablar o lo que pensamos y no podemos hablar. Qué rico poder escribirlo y qué rico que a partir de esa investigación pueda surgir un libro en el que se mencione absolutamente todo, porque esa evaluación que uno se hace como persona, como profesional, se debe hacer desde la infancia. ¿Qué vacíos tenemos? ¿Qué faltó trabajar? Y no es decir la profe no lo trabajó, la profe es mala, no, sino es decir, bueno, de pronto no, en ese tiempo no se tenían en cuenta la importancia o el impacto que esto tiene en nuestra vida adulta. Entonces, es como comprender precisamente desde nosotras como docentes, enseñar la empatía entre nosotras como colegas, entender que todas somos diferentes, pero que si unimos nuestros talentos podemos sacar algo muy valioso, algo muy significativo. Yo pienso que desde nuestro rol como docentes es donde mostramos qué es la empatía, qué es la inclusión, qué es entender que somos diversos, que somos diferentes, que debe haber respeto, que debe haber empatía, que también ya nosotros como adultos debemos trabajar mucho nuestra parte afectiva, emocional, psicológica. Qué rico que los niños tuvieran la oportunidad de ser ellos nuestros maestros y decirnos qué hacer en esas dificultades, cómo gestionar esas emociones, cómo afrontar esos obstáculos. Qué rico sería que cambiemos de roles y que sean los niños, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, que sean ellos quienes nos enseñen y nosotros pasar a ser estudiantes. Sería muy rico tener también esa oportunidad y ese espacio en el que ellos sean las personas que nos enseñan y aprender de ellos. Qué rico es también entender que no solo ellos aprenden de nosotros, sino que realmente quien aprende de ellos somos nosotros, no ellos de nosotros. También tener en cuenta que debemos mostrar no solo lo profesional que somos, sino lo que somos como personas. Pienso que eso es fundamental enseñárselo a un niño, a un joven. Antes de ser un profesional, o así no seas un profesional, para todo en la vida uno debe aprender a ser persona. Y qué bonito que lo podamos hacer mediante una investigación, que podamos expresar eso que sentimos, o que veamos, que saquemos buen provecho de esa dificultad que presentamos y que la plasmemos en una investigación inspiradora y que esa investigación inspiradora le dé respuesta a esa dificultad que tuvimos en nuestra vida profesional o en nuestra vida académica.
Entonces, sí quisiera dejarles eso. Realmente, ya cuando uno se va a graduar, uno quiere dejar la huella más bonita en sus estudiantes, teniendo en cuenta que muchas veces uno también debe tener ese carácter para exigir, porque también se debe exigir. Si uno se exige, uno va a ser muy bueno. Siempre hay que exigirle a nuestros niños, a nuestros estudiantes, pero lo que nunca debemos permitir y lo que nunca debemos hacer es silenciar la voz de nuestros niños, de nuestros jóvenes. No brindarles ese espacio donde puedan expresarse, que no solo sea una investigación inspiradora, sino que sea ese espacio para hablar, para decir lo que sentimos, lo que pensamos, sin tener ese miedo a ser juzgados, a ser rechazados, a ser excluidos por lo que queramos expresar, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ser. Y otro aspecto muy importante es, todos tenemos una chispa como profesional y como persona. No permitir que nadie opaque esa chispa, ese brillo. Que digan tu nombre como profesional y puedan decir, ese profesional es excelente, es integral, no es solo profesional, es persona. Qué rico que pudiera la gente decir eso de uno. Que no solo hablen de nuestro rol como docentes, sino decir, realmente ese profesional no es solo profesional, es integral, es persona. Ese profesional tiene la capacidad y la habilidad de dejar una huella para toda la vida en sus estudiantes. Y una huella para bien. Porque hay que decirlo, hay muchos profesionales que lamentablemente no dejan una huella buena, sino dejan una huella en la que uno tiene que recordar cosas duras que uno vivió con esos docentes o momentos difíciles, que uno dice, juepucha, ese docente me hizo hasta llorar, de pronto no me entendió, de pronto yo no lo entendía a él, pero wow, no dejar ese tipo de huellas, sino esa huella donde a mí nunca se me olvide mi profe de infancia, mi profe del colegio, mi profe de la universidad, mi profe de la vida, mi profe del todo. Qué rico poder recordarnos y que los niños nos recuerden como unos excelentes profesionales y como unas excelentes personas. Y también eso quiero y reitero y quiero dejar claro en este spoiler. No solo es ser profesionales, no es solo hacer una investigación inspiradora. Realmente es que esa investigación inspiradora impacte como va a impactar nuestra vida profesional en los niños y en el sistema educativo, en ese cambio que queremos para la educación. Ya para finalizar, dejarles esa pregunta y que se la hagan siempre, yo sé que les va a servir muchísimo. Y siempre que estén en su entorno educativo, en su vida social, familiar, siempre tengan en mente eso. ¿Será que son los niños los que nos enseñan cómo afrontar la vida? ¿O nosotros le debemos enseñar a los niños cómo aprender a vivir la vida? Qué rico poder compartir por medio de este spoiler también eso que me inspiró a escoger las investigaciones inspiradoras específicamente, que son las que tienen ese enfoque de generar esa reflexión, ese impacto, esa inspiración para que uno pueda expresar, para que uno pueda plasmar lo que siente y lo que piensa en una investigación. Pero que no solo quede en una investigación, sino como lo mencioné anteriormente, que tengamos esa habilidad
y esa empatía de generar huella en nuestros niños, en el entorno educativo, en el entorno social, en el entorno familiar, en el contexto profesional, en la vida, que nos recuerden como excelentes profesionales, como excelentes personas. Entonces, qué rico que el enfoque que nos da esta investigación nos permita abordar diferentes factores y no solo lo educativo. También podemos verlo desde la dificultad. Entonces, no olvidemos dejar huella en los niños.